Bien, muy buenos días, colegas, estudiantes. La verdad que estamos muy contentos por esta segunda versión de este seminario que hemos denominado, ¿cierto?, importancia de la investigación desde múltiples disciplinas, las ciencias sociales y las humanidades. El año pasado nos atrevimos a hacer el primero. Estamos en una sala muy grande, con bastante frío, un poco por el tema también de la pandemia. Yo he estado muy cómodo en esta sala, así que le agradezco a todos el esfuerzo y la paciencia, y también aprovecho de pedir algunas disculpas por el atraso, pero estamos un poco dentro de los márgenes. Quiero agradecer de manera muy especial a la Investigación Educativa de Chile, que es un socio estratégico en toda nuestra actividad, un gran colaborador. Nos acompaña acá el director general del instituto, Daniel López. Por supuesto, agradecer a la Universidad Diego Portales, que nos acoge siempre con tanta calidad y tanta calidad también. Quiero empezar un saludo del doctor Emilio Rodríguez. Para él estas actividades son de extrema relevancia. ¿Ok? ¿Sí? Ahí sí. ¿Escucha mejor? Estas actividades son de extrema relevancia, dado que impactan en uno de nuestros principales propósitos estratégicos, que es aportar a la investigación de calidad con impacto en la región donde nosotros estamos instalados. Una universidad que pretende transformarse en un referente en esa macrozona norte estratégica para nuestro país. Y por lo tanto, la apuesta que la Universidad de Tarapacá ha realizado en el plano del posgrado, justamente son acciones concretas para fortalecer la investigación. Y todas las actividades que impliquen entregar herramientas, competencias a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, para justamente robustecer ese plano tan relevante para nuestra universidad, sin duda que son muy bienvenidas para nuestra institución. Así es que era tan importante este evento que incluso estaba comprometida la vicerrectora. Y en la mañana el vuelo tuvo un retraso, igual va a tratar de venir un rato. Yo quería estar presente y saludar a todos los colegas que están presentes y particularmente a nuestros estudiantes que nos acompañan desde el norte. Sobre todo les quiero comentar a los colegas que tenemos 6 estudiantes de doctorado que han viajado de Arica para justamente estar presentes en este tipo de actividades. Comenzamos el día de ayer y continuamos hoy con un seminario, diría yo, de lujo, especialmente por los actores que están invitados. Agradecemos a cada uno de ellos por el tiempo, la dedicación. Y bueno, es un día para sacar el máximo provecho. También un poco por la experiencia, decidimos hacer solo 4 conferencias, de tal manera que existan los espacios suficientes para dialogar, para conversar, para hacer preguntas. Así es que va a ser una jornada, creo yo, muy entretenida, pero además muy enriquecedora. Acaba de llegar el doctor Richard Valdés, que viene a nombre del decano. Así que voy a darle el paso, sí, inmediatamente a la dueña de casa, la doctora Paula, ¿cierto? Paula, aquí la tengo. Lausana, lo pronuncié bien. Sí, de verdad, decana, le agradecemos su presencia y también acoger este tipo de actividades entre nuestro programa de doctorado, el doctorado que dirige el doctor José Joaquín Brunner. Así es que también le agradezco su presencia, decana. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Diego Portales, a los que están de visita, ¿no? Quería empezar saludando a Francisco, que es el coordinador aquí de la sede de la UTA en Santiago, también profesor del doctorado de Educación Superior de la Universidad de Tarapacá, Richard Valdés, Mitchell Valdés, que está representando el decano de la Facultad de Educación de la UTA. También está acá la directora de investigación de la Universidad Diego Portales, Maite Becea, la directora de internacionalización, tuvo una convocatoria, eso fue aquí. Anuk, también de la
de la universidad, el director del Centro de Políticas Comparadas en Educación, profesor Cristian Cox, y por supuesto el director del doctorado de Educación Superior, que es el organizador acá del evento, José Joaquín Brunner. Bueno, para mí, como decana de la facultad y también como representante de la Universidad Diego Portales, es un honor, ¿no?, dar la bienvenida a ustedes en esta casa, en especial los estudiantes, las estudiantes de los doctorados de educación superior de las dos universidades. La idea de hoy es invitarlos a conversar sobre la investigación desde múltiples disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades. Ustedes van a conversar y debatir con 4 investigadores destacados de las disciplinas que van a exponer sobre sus experiencias de trabajo académico y sobre la relación y la vinculación de la investigación de las ciencias sociales, de las humanidades con el medio. Van a tener varios enfoques y creo que eso es interesante. La universidad ha tenido un movimiento hacia la interdisciplinariedad, la asociatividad. Yo creo que ese evento representa las dos vertientes de lo que quiere la universidad y donde va hoy día la investigación y la vinculación con el medio. Derecho, sociología, ciencia política, educación superior, y sobre la forma como esas 4 investigadoras y investigadores aprecian la práctica de investigación en relación con las disciplinas, con la política, con el sistema educativo y con la sociedad. La Facultad de Educación y en particular el Centro de Políticas Comparadas en Educación, que abriga, no sé si existe ese verbo en español, alberga, ya, el doctorado de Educación Superior de la Facultad de Educación, tiene investigación en un amplio espectro de temas relacionados a la educación, desde la educación temprana, la educación escolar, la formación inicial de profesores, pero también la educación superior. Por lo mismo que participamos con mayor interés de un seminario como ese, que es organizado por la UTA, que cuenta colaboración del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, que también tiene el patrocinio del Fondesit de las dos universidades y de la Cátedra UNESCO, que también alberga el Centro de Políticas Comparadas de Educación y que la ocupa el profesor José Joaquín Brunner. Así que agradezco la participación de todos. Se ve, es bueno ese lugar, se ve lleno, acogedor. A veces uno hace un auditorio muy grande y no permite el diálogo, que creo que ese espacio es perfecto para eso. Así que muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por sus palabras. También acá Michel Valdés, el doctor Michel Valdés, la uso de la palabra en nombre del decano de la Facultad de Educación de nuestra universidad, el doctor Carlos Mondaca. Sí, buenos días, quería disculparme por la hora que llegué. La verdad, Santiago se programa las pasadas, pero también en la mañana tuve que mandar un informe de autoevaluación, la cual todos los que estamos ligados a la universidad sabemos lo que es eso. Justamente de eso quería hablar. Cuando uno escucha y ve los informes y ve la acreditación, cada uno de los pares evaluadores, se da cuenta que tenemos que migrar a distintos cambios que nos va imponiendo la sociedad, pero también hay unos cambios que vamos colocando y vamos investigando, indagando los investigadores. Justamente desde ahí, de ese rol, donde nos dicen que las universidades tenemos que migrar a la complejidad, desde que quería hablarles, saludarle a todos. No tengo el vocativo, así que, pero la verdad que escuchando a la decana, me siento muy halagado de haber sido invitado y ayudar a organizar este grupo de estudiantes de doctorado. Y desde ahí quería hablar, desde el rol que tenemos como universidad y el rol que tenemos que migrar la universidad hacia la complejidad y el rol que tenemos que tener las universidades para intencionar esa investigación hacia la sociedad.
de cómo podemos traspasar esa investigación a la sociedad, cómo podemos llegar, todo lo que investigamos, entregarle a la sociedad un pequeño aporte o un gran aporte. Que de ahí esos cambios y esos desafíos permanentes es donde tenemos que pensar y saber que debemos integrar estos saberes. Cuando uno está estudiando el doctorado, tiene muchas expectativas, quiere hacer muchas cosas, pero en ese camino y ese mismo andar se da cuenta que la especialización es un buen camino. Ayer hablaba con los estudiantes del doctorado de la Universidad de Tarapacá, y esa especialización y dedicarse a un tema, dedicarse a un área, realmente, según mi punto de vista, es el camino. Y eso va a ayudar a que las universidades cumplan esta complejidad, no solamente en su nombre, sino cumplen justamente todas las áreas de la academia. Para mí esto es ser academia, no solamente las aulas, y para mí esto ya se transformó en un aula, espero sea un espacio de conversación, y estoy de acuerdo con la decana, de que justamente los espacios demasiado grandes cuando se habla de investigación, se pierde un poquito la profundidad de ello. Así que les deseo una gran jornada, un gran abrazo de parte de nuestro decano, Carlos Mondaca Rojas. Así que solamente queda decirles que a empezar a conversar, a empezar a dialogar y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias. Estamos en la hora para comenzar. Y tal como ustedes ya se han enterado por el programa, tenemos un gran seminario con 4 grandes expositores, además del que voy a presentar a continuación. Tenemos un rato más al doctor José Miguel Salazar, que acaba de comunicar conmigo, que viene en camino, así que luego del café se va a estar integrando. Después vamos a tener en la tarde, luego del almuerzo, al Pañán, de la Universidad Diego Portales, y vamos a cerrar con la profesora Beatriz Seado. También, tal como se los comentaba recién, el programa está pensado para que ustedes sean protagonistas. El 50% del tiempo está pensado justamente en la posibilidad de que ustedes hagan preguntas, dialoguen. Así es que, sin más, voy a presentar una persona que en realidad no merece presentación, pero igual tengo que decir que él es profesor titular de la Universidad Diego Portales, pertenece al Centro de Política Comparada de la Facultad de Educación, dirige el programa de doctorado de educación superior impartido justamente por la Universidad, juntamente con la Universidad de Leiden. Sabemos que fue ministro secretario general de gobierno en Chile. Habitualmente lo presentan como ex ministro de Educación. He visto yo que los periodistas se confunden un poco, pero sí él es doctor en sociología por la Universidad de Leiden y sus líneas de investigación son economía política y la gobernanza de la educación. Sin más, presento al profesor José Joaquín. Gracias, Francisco. Muy buenos días. Voy a repetir el vocativo que ya se hizo. Muy buenos días a las autoridades de ambas universidades y a los colegas, las colegas y los estudiantes presentes. Como ya decía Francisco, la idea aquí es que quienes hacemos de presentadores presentemos algún tema de interés desde el punto de vista del campo de la investigación en ciencias sociales y humanidades, pero básicamente como una propuesta para la conversación posterior. Que lo que nos interesa es poder efectivamente tener un intercambio, particularmente con los estudiantes de ambos doctorados que aquí están presentes. Y yo he elegido como tema de los que están pensando los investigadores en ciencias sociales y humanidades respecto de sus propias prácticas de trabajo de investigación en la universidad. Y es el tema central del proyecto Fondesit, junto con un equipo, entre otros investigadores de la Universidad de Tarapacá, estamos desarrollando, y ya voy a hablar algo más del equipo y del proyecto. Bueno, tenemos un ejemplo demasiado importante, además tan fresco en la memoria, que es lo que ocurrió durante la pandemia, de ver cómo las universidades, no voy a decir 24 horas, pero
en un periodo extremadamente corto, se reorientaron completamente y reorientaron no solamente algunas actividades para ordenarlas en función del régimen sanitario que adoptaba la sociedad, sino que efectivamente cambiaron de raíz toda la forma de hacer docencia, que es y sigue siendo la actividad tradicionalmente y convencionalmente más importante de las universidades, para efectivamente adaptarse a las nuevas exigencias. Una hipótesis que uno se puede plantear y le iremos mirando a lo largo de la presentación, es que en realidad en el caso chileno la principal transformación que desde la sociedad le era demandada a las instituciones de educación superior y en particular a las universidades tiene que ver con el proceso de masificación y universalización del acceso a la educación superior. O sea, una hipótesis que uno se puede plantear fue ese gran proceso que llevó en 30 años desde unas universidades con acceso de élites, como suelen llamarse a las universidades que solamente reclutan a una minoría de los jóvenes que están en edad de estudiar, llevarla a un régimen donde prácticamente todos los jóvenes del grupo de edad respectivo acceden, de hecho, a la educación superior. Ese movimiento es el que generó las principales transformaciones al interior de las universidades, adaptando la función central de la docencia, la forma como se organizaba el acceso, el tipo de profesores que se tenían, el crecimiento de la oferta de las universidades para responder a esta demanda creciente de jóvenes que pretendían ingresar, y todas las preocupaciones que hemos visto internamente en nuestras instituciones, y que no digo que hayan desaparecido, que han sido muy fuertes en todo este tiempo, como mantener por el tiempo necesario a los estudiantes hasta que completen sus estudios, tratar de disminuir el abandono, etcétera, etcétera. Parte de la hipótesis que subyace a este proyecto es que en realidad en los últimos años, vamos a decir aproximadamente 2018, pero es por poner una figura que facilite, digamos, la ubicación en el tiempo, puede ser 2014, en fin, empieza a ocurrir un fenómeno que cambia el eje en torno al cual se organiza las repercusiones externas al interior de la universidad, y que tiene que ver con la generación de un régimen de aseguramiento de la calidad, del cual veníamos hablando, que se transforma efectivamente en la dinámica más importante en términos de cómo la universidad internamente concibe su trabajo, lo orienta, cómo selecciona su personal, cómo organiza su gobierno y gestión, y en definitiva cómo en la base de la universidad trabajamos los académicos. Entonces, esta es la hipótesis, y todas estas son cosas abiertas para la discusión. La hipótesis que está al fondo de este trabajo es que un fenómeno específicamente dependiente de la política pública y de la relación del Estado con las instituciones se transforma durante el último quinquenio en el principal vector de cambio al interior de la universidad. No significa que desaparezcan cuestiones que vienen del vector anterior, que tenía que ver con la masificación y universalización del acceso, pero se sobrepone este otro, y la hipótesis es que se sobrepone y se transforma en la principal dinámica, teniendo efecto, bueno, en todo lo que se puede, ahí yo nombro algunas cosas. La universidad se transforma enteramente en una organización altamente planificada, con metas claras, con desempeños esperados que tienen sus métricas, una optimización generalizada de la gestión en todo tipo de instituciones, la instalación adentro de las universidades de una especie de, vamos a decir, de una especie de copia de lo que viene de afuera, que es la instalación de un régimen interno de aseguramiento de la calidad y el desarrollo de capacidades para todas estas nuevas, digamos, para poder sobrellevar
de una manera acorde con estas exigencias de una organización altamente planificada y gestionada para poder llevar a cabo todo eso. Efectivamente todos, esta es la idea, todos los miembros de la comunidad tienen que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Entonces, el proyecto es un proyecto que está recién en su comienzo y por eso es que está tentativo. Además, lo que voy diciendo, estamos en el primer tercio de actividades del proyecto. Tiene que ver con cómo todos estos efectos externos que yo he puesto en términos de una hipótesis principal afectan a un tipo, a un área de las universidades, que en este caso es el área de las ciencias sociales y de las humanidades. Lo que nos interesa entender fundamentalmente es cómo se organiza el entorno evaluativo al interior de las universidades en respuesta tanto a lo que se exige desde fuera, por el régimen, digamos, generado a partir de la política y de la legislación, de las reglas, etcétera, pero también generado ahora internamente, por la forma como las propias instituciones van, como decía, reorganizándose en función de nuevos dispositivos y de nuevas formas de ejercer el control de calidad, llamémoslo así. La idea es indagar fundamentalmente en los sentidos, en los significados, las percepciones, en la reflexión, en el debate y los relatos que los académicos hacemos respecto de nuestras propias prácticas dentro de este proceso generalizado de adaptación. Vamos a estudiar universidades de los tres tipos fundamentales: una universidad estatal, una universidad, o sea, las facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, de una universidad estatal, una universidad privada subvencionada y una universidad privada sin subvención directa, que son los tres tipos así, que usamos en general para este tipo de estudio. Vamos a hacerlo a través, por cierto, del estudio de los documentos específicos de cada una de las instituciones, y particularmente de las facultades de Ciencias Sociales y de Humanidades, sus planes estratégicos, sus reglamentos internos, su régimen de incentivos, su forma de evaluación, la forma como organizan la carga de trabajo. Trataremos de entrar al detalle de los dispositivos que sirven para hacer toda esta nueva forma de operación. Por cierto, entrevistaremos además a las autoridades de las facultades, a profesores de las facultades en distintos estadios de su carrera académica, de modo tal de reunir profesoras y profesores en la etapa inicial, intermedia y en la etapa superior, y además a un grupo de figuras del campo de las ciencias sociales y humanidades, que son gentes que han obtenido el premio respectivo, el premio nacional, o que tienen una trayectoria ampliamente destacada nacional e internacionalmente en este campo, para llevarlos a reflexionar, digamos, sobre estos fenómenos que estamos estudiando. Y finalmente digo, el equipo está compuesto por 4 investigadores, 2 de la Universidad de Diego Portales, 2 de la Universidad Los Senior, más un asistente y una tesista doctoral que está asociada a nuestro proyecto. Aquí hay, de la parte más inicial del proyecto, algunos tipos de observaciones que uno puede recoger de un análisis bastante rápido, digamos, de las entrevistas que están en curso. Y yo aquí tomo algunos puntos, y aquí al lado derecho he puesto algunos párrafos de las entrevistas. Ambiente de intensa competencia interna, y aquí hay que tratar de despegarse por un momento de las valoraciones que uno haga de cada una de estas cosas. Cuando yo digo eso, no estoy diciendo y todo el mundo está reclamando, no. Todo el mundo está diciendo que se siente metido en una máquina que es altamente competitiva y que hay que competir. Como decía esta persona, nosotros aquí estamos en la universidad hoy en día, compiten por todas las universidades, digamos, compiten por recursos, compiten por la adjudicación de proyectos, compiten por estudiantes. En cuanto a la gratuidad, compiten por los rankings de qué sé yo qué, de titulación oportuna, de porcentaje de retención al primer año, al tercer año, la cantidad de doctorados acreditados, etc. Está todo orientado hacia el indicador y no tanto a los procesos de mejora, sino más bien al resultado en términos numéricos. Bueno, esa es una frase que a mi juicio es representativa de varias de estas cosas: intensa competencia, permanentemente en tensión y en una especie de carrera, por último consigo mismo, comportamientos estratégicos, oportunismo en el mejor sentido de la palabra, es decir, una orientación hacia las oportunidades que brinda este régimen y que hay que aprovechar para poder hacer su propia carrera funcional dentro de él.
carga académica y su negociación como un dispositivo. A mí realmente me ha sorprendido ver que en cualquiera de estas universidades, en otras que por razones profesionales visito, la discusión de la carga académica se ha transformado como la tarjeta de presentación. O sea, uno entra a conversar y lo primero que le preguntan y lo primero que le cuentan es cómo está organizada su carga de trabajo. Las muy distintas actividades que tiene que desarrollar, la forma como ya a ustedes cómo les miden esto, y hay qué tipo de controles semestrales, anual, cada cuánto tiempo, qué repercusiones tiene el control de respecto del monitoreo que se va haciendo de la carrera, cómo es que repercute luego el control que se hace. ¿Hay premio? ¿Hay castigo? ¿Qué tipo de sanciones? Etcétera, etcétera. Una estratificación tácita de prestigio que está dada dentro de este régimen, básicamente, me parece a mí crecientemente, obviamente, y esto lo sabemos bien los que trabajamos en las universidades, por el hecho de hacer o no investigación. Me decía una colega en una universidad en el sur del país, en realidad, hoy día, hoy día el gran elemento que nos distingue psicológicamente a unos de otros y nos pone en una jerarquía que no se anda declarando todo el rato es si uno tiene o no tiene proyectos Fondesit. Eso es, digamos, un marcador nuevo, porque, digamos, es algo que venía de antes, pero que no tenía la fuerza que tiene actualmente. Y a partir del proyecto, como bien sabe Francisco, que estudia estas cosas, vienen toda la orientación por productos y resultados, ¿no es cierto?, que es una de las grandes factores que organiza la política a través de Fondesit, pero que va luego adquiriendo una gran cantidad de otras expresiones al interior de las instituciones. Bueno, y toda la discusión sobre las publicaciones, la gran destreza con la que hoy día la gente le habla con total naturalidad de los distintos tipos de indexaciones, de los cuartiles dentro de cada indexación, de qué estrategias se siguen, si la universidad tiene o no tiene un centro, digamos, que los oriente a qué tipo de revistas y cuáles revistas hay que usar para trabajar. En fin, hay toda otra vez hay una máquina generalizada, digamos. Bueno, también, por cierto, se discuten algunos efectos perversos, toda esta cosa de los intercambios entre colegas que hacemos. Yo voy en tu proyecto y publico lo que ustedes estén publicando, y tú me pides a mí, que son, digamos, efectos que están bien estudiados en la literatura y que acá en Chile, claro, ahora son más nuevos. Bueno, ustedes vieron acá las otras declaraciones, si es que tuvieron tiempo de leerlas, están muy ligados, digamos, a este clima, a esta forma de organizar el trabajo y de orientarlo. Hay unas ciertas tendencias que uno podría hipotéticamente proponerse para mirar estos elementos, que no significan, como digo yo acá en una nota, pasar digamos, de una situación a una nueva situación, de forma, digamos, que desaparece la columna de la izquierda y solamente queda la de la derecha. No es así. Son dinámicas y la gente nos ubicamos en distintos puntos, digamos, de estos tránsitos, desde universidades cuyo centro discursivo, cuya ideología de autorreconocimiento, etcétera, estaba puesta en torno al servicio y a la misión que cumplen y al servicio que hacen a la sociedad, a una institución donde ese discurso crecientemente convive con este otro discurso que tiene que ver con ser una organización planificada en general, que es lo que llaman planificación estratégica en nuestro vocabulario, pero luego planificación operacional, que es cómo se operacionaliza anualmente el plan estratégico ahora a nivel de cada unidad intermedia, le hace facultad, y a nivel de cada unidad de base, le hace departamento, centro, equipo de trabajo, carrera o lo que sea. Universidad de profesores y estudiantes, la viejísima definición de las 7 partidas, a una universidad donde en realidad es cada día más una universidad de doctores y de profesionales de gestión, de las altas funciones, altas e intermedias funciones.
no digo que desaparece el estudiante, estas cosas no hay que entenderlas así. Por cierto que sigue siendo un elemento central, pero la idea de una comunidad, ayuntamiento, decía la siete partidas, ayuntamiento de profesores y estudiantes, que en un lugar que él describía muy poéticamente como una villa que tenía que tener buen aire y donde cerca hubiese tabernas para después del trabajo poder ir a tomar cerveza, todo eso que era una manera de vivir la institución y de entenderla, efectivamente va dando lugar crecientemente a este otro tipo de experiencia y de conceptualización de lo que es la universidad. De un trabajo básicamente decidido y llevado a cabo, autorregulado individualmente, a una carga académica cada vez más negociada, burocráticamente, otra vez uso el término burocrático cada vez que lo use estrictamente en términos de sociología, profesores centrados en docencia e investigación, en docencia primero que nada, luego recientemente en la investigación, a profesores que se sienten, por lo menos en lo que declaran, multifuncionales, es decir, que realizan 6 o 7 cosas distintas, que ya no son solamente docencia, sino que son docencia de distintos niveles y distintos tipos, que son investigación, pero investigación también cada vez más compleja en términos de sus definiciones, más vinculación por el medio, más procesos de internacionalización, más participación en la gestión. En fin, hay una gran cantidad de funciones que están en vías de ser definidas y operacionalizadas, autorregulada y regida por valores, a un organismo regulado desde el vértice y regido por metas de desempeño y rendimiento, productividad individual. Nosotros los investigadores sabemos, digamos, el enorme peso que adquirió un pequeño dispositivo que se llama el medidor de la productividad individual que maneja Conicita antes, ahora ANIT, y que es como otra vez tarjeta de presentación para una gran cantidad de operaciones en el sistema. ¿Cuál es su perfil de productividad? ¿No? Que es también interesante porque es completamente una nueva manera de concebir ya no solamente la organización, sino que la existencia individual. Esto es lo que un grupo de franceses famoso en un libro sobre el nuevo régimen capitalista, pero en el sentido más de sociedad completa, hablaban de la vida hecha por proyectos, que ellos definían como uno de los rasgos más propios del nuevo tipo de capitalismo, ¿no? donde todas las personas estamos en algún tipo de organización que empieza a definir su actividad en función de proyectos, y por lo tanto vivimos de proyectos y así otras dinámicas que uno podría estudiar como tendencia. Una cierta conjetura en perspectiva más larga, estamos frente a la consolidación de un nuevo régimen de trabajo académico. Esa sería como una especie de conclusión que uno podría llegar en el proyecto. Al final, lo que está surgiendo y lo que está cambiando es propiamente el régimen de trabajo, o sea, la forma de producción que esta organización utiliza y que tiene una gran cantidad de nuevas características que la distinguen de lo que históricamente fue, entre comillas, la idea de universidad y su manera de institucionalizarla. Gestado el nuevo régimen principalmente desde la política y por el Estado, o sea, la idea, digamos, de las primeras décadas de los 90 en adelante, que es la sociedad y sus mercados fundamentalmente los que generaban los grandes efectos transformadores. Hipótesis podría ser ahora reestudiada a la luz de los nuevos fenómenos como unas organizaciones que están fundamentalmente transformándose a partir de la esfera política, es decir, de decisiones de política, de nuevas legislaciones y de instrumentos de política que emplean los gobiernos y los estados para relacionarse con las instituciones. Y esto puede estudiarse obviamente en Chile, pero es un fenómeno que está abierto a la discusión en muchas partes del mundo y en varias partes también de América Latina. Algunos hablan en América Latina, por ejemplo, del retorno del Estado a la política, digamos, del retorno del Estado al espacio de la educación superior.
pero eso habría que traducirlo, digamos, en características específicas, y la idea, digamos, que está puesta en discusión en este proyecto es que la transformación principal llega a la intimidad de la actividad académica y de las formas de trabajo al interior de las instituciones. Eje central es la evaluación y el contexto evaluativo, o sea, la invitación del proyecto es a pensar cómo se está organizando, estructurando y transformando el entorno de la universidad en términos de expresarse a sí mismo como un entorno evaluativo, donde hay evaluación, como se dice a veces en las empresas, en 360 grados, es decir, desde todos los ángulos. La literatura crítica habla del panóptico, usando esta figura Foucaultiana, para hablar que es algo que efectivamente uno puede mirar desde las más diversas teorías en el campo sociológico, pero que efectivamente hay un conjunto de dispositivos evaluativos que llevan a organizar, a disciplinar, a orientar, a concebir, a medir, etcétera, etcétera, las propias prácticas de trabajo al interior de la organización. Y cómo esto repercute ahora, particularmente en esta área de las ciencias sociales y las humanidades, que históricamente ha tenido un rol muy especial dentro de las universidades. Esta fue considerada históricamente lo que se llamaba la facultad inferior, respecto a las facultades superiores, que eran las facultades profesionales, la de los médicos, de los teólogos y de los abogados. La facultad inferior, que era esta, que se llamaba de las artes liberales o de distinta manera, formaba fundamentalmente maestros para la educación secundaria y formaba la base general que tenía que tener un estudiante que quería luego acceder, hablo de la universidad medieval, a la carrera profesional. Bueno, nos parecía a nosotros que en realidad este sector, que por lo general tiene una mayor propensión a expresar y comunicar sus percepciones de lo que es la universidad, ya ubicarla, digamos, más conceptual y teóricamente en distintas miradas o enfoques, podía ser muy interesante estudiarla precisamente ahí, lo cual, por cierto, no significa que no sea igualmente interesante y habrá que hacerlo ese mismo estudio en otras facultades. De hecho, la tesista asociada al proyecto, que es una estudiante de doctorado, está efectivamente estudiando más o menos esto mismo, pero en facultad STEM, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería, etc., ¿no? Y para ver si realmente luego hay diferencias tan marcadas como uno podría hipotetizar que va a encontrar entre distintos tipos de disciplinas respecto de cómo perciben y conceptualizan el nuevo régimen de trabajo. Ahí hay algunas interrogantes sobre las cuales podemos, bueno, ¿cuán consolidado está este régimen o este régimen de trabajo productivista? ¿Cuán aceptado está o no en las facultades de ciencias sociales y humanidades y en general en las universidades? Ahí estábamos hablando, hay diferencias entre las facultades o de seguridad, género y disciplina, no tengo ninguna duda, por las iniciales entrevistas que hemos estado desarrollando, que hay diferencias de género, por ejemplo, muy significativas respecto de cómo se vive y se conceptualiza el nuevo régimen de trabajo. ¿Qué tipo de, digamos, porque lo que habría que despejar desde el inicio es que nosotros no entramos con el prejuicio de que en realidad lo que vamos a encontrar es una crítica desde, vamos a decir, emocional hasta muy conceptualmente sofisticada respecto del nuevo régimen de trabajo, que lo único que uno puede esperar, bueno, es una especie de gran rechazo. Nosotros no entramos con esa mirada, entramos con la mirada de decir, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo
con esta nueva forma de trabajo. Y lo que nos estamos encontrando es que efectivamente hay las más variadas respuestas respecto de esto. Y hay que estudiar tanto las prácticas como los discursos, ¿no? Porque el discurso puede decir una cosa, pero luego la práctica que está desarrollando la persona va totalmente por otro lado. Entonces, ¿cómo poder capturar eso y ver efectivamente en qué medida está o no cambiando la cultura convencional, tradicional de la institución universitaria y la ideología de los académicos, cómo está evolucionando y qué tipo de tensiones, de contradicciones, etcétera, genera dentro de esta nueva situación? Y por último, desde el punto de vista de política, por cierto que nos interesa mucho caer en un problema completamente específico, que es el uso de indicadores y métricas para el estudio de la producción en el campo de la ciencia social y de las humanidades, ¿no? Y es algo que nos interesa hacer porque tiene obviamente la posibilidad de darle al proyecto un lugar en la discusión que hoy día existe, particularmente en el norte global, como suele llamarse en los países más desarrollados. Hay una enorme discusión sobre qué tipo de métricas y de indicadores usar, tanto en el campo estrictamente de la bibliometría o de la cientometría, o como se quiera llamar, a todos los indicadores armados en torno a publicaciones, que ese es un gran campo, pero además luego qué se discute respecto del impacto de este tipo de disciplina en la economía, en la sociedad, en la política y en la cultura. Porque particularmente respecto del impacto de las disciplinas en la economía y en la sociedad, hay enormes desarrollos, todos hechos bajo el amparo STEM. Los economistas han terminado sofisticadamente produciendo una gran cantidad de información cuantitativa respecto de cuáles son las tasas de retorno que genera el conocimiento producido en esas áreas. Y luego le preguntan a las ciencias sociales y a las humanidades, bueno, ¿y cuál es la tasa de retorno que tiene el trabajo que está haciendo usted estudiando este tema abstruso de qué es lo que pasa con el régimen de trabajo de un académico en el área de las ciencias sociales y de las humanidades? Y uno se siente tremendamente desconcertado, menospreciado, en fin. Es decir, aquí hay una discusión extremadamente importante, porque uno dice, mire, en realidad otra vez nada más bastaba, y por esto termino, mirar lo que ocurrió durante la pandemia, pero ahora con todo el conjunto de las llamadas megacrisis a nivel global, uno dice, si hay algo que es de suyo evidente, es que las ciencias sociales y las humanidades tienen un enorme rol que jugar en un momento de desconcierto completo de la humanidad, de las élites, de los distintos sectores políticos, en un momento como de crisis de todo tipo de paradigmas. Bueno, es muy claro que hay una respuesta que va a venir y que viene desde STEM. O sea, hay la posibilidad de imaginar un mundo donde en realidad todos estos problemas un poco de humanoides algo atrasados pueden ser efectivamente controlados completamente bajo parámetros tecnológicos. Y esto es lo que significa, digamos, la creciente automatización del conjunto de todos los procesos vitales de la sociedad y el manejo de cada uno de ellos por algoritmos, etc. Hay toda una fantasía, digamos, de la posibilidad de eso. La otra posibilidad es reflexionar en serio respecto de qué es lo que está ocurriendo en todos estos planos, particularmente en el plano político y de la cultura, cosas que efectivamente la ciencia social y las humanidades se supone es lo que están haciendo y lo que pueden hacer. Pero claro, cómo eso lo meto ahora en la máquina de la productividad, por ejemplo, son desafíos enormes. Y uno tiene la impresión de que acá en el país en realidad no discutimos mucho estos temas. Y yo me encuentro que aquí está, cuando hablaba de las contracaras, conversando con mis propios colegas en las entrevistas, que en realidad este no es una preocupación. Entonces, muchas reclamaciones en contra de esto, pero luego cuando uno le dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros para producir nuestros indicadores? Porque si ustedes miran Noruega, y si miran en Inglaterra, y si miran, está lleno de discusiones sobre esto. No, aquí no. Entonces, ¿cuán real es la preocupación de rechazo cuando en realidad no hay la más mínima atención a qué cosas se podrían hacer en todos estos campos para efectivamente
o desahuciar en general las medidas, cosa que a esta altura nadie se atreve a hacer. Es decir, mire, todo esto no hay que pedir absolutamente nada, todo el mundo parte de que sí hay que hacerlo, pero cómo y para qué, eso es lo que está abierto y eso es a lo que podríamos tratar de contribuir el día de mañana con discusiones en torno a este proyecto. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, y ya lo prometimos, así que hay espacio para el diálogo, para la conversación. ¿Quién va a comenzar con alguna pregunta? O incluso puede ser algún comentario a la presentación del profesor Bruno. ¿Cuál es vuestro nombre? Ricardo Valenzuela. Ricardo Valenzuela. Muchas gracias por su ponencia interesante, profesor. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está pasando hoy día en el mundo, en esta hipercompetitividad de publicaciones, público muere y todo eso? Sabemos que en España ya han habido movimientos importantes organizados de pares evaluadores de artículos, ¿no es verdad?, que están en contra de este mercantilismo respecto a las publicaciones del país. ¿Cómo ve usted ese escenario? ¿A dónde deberíamos migrar? ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es la que terminaba diciendo. Todos estos fenómenos hay que estudiarlos. Yo creo que es cierto que hay una serie de movimientos muy interesantes de científicos de todos los campos, que otra cosa interesante, respecto de lo que se considera un uso excesivo o mal uso de muchos de estos indicadores, que no fueron ni pensados cuando los creó Garfield, ni todo su desarrollo ha sido pensado, por ejemplo, para que tenga el peso que ha llegado a tener en decidir sobre la carrera de los académicos y su jerarquización, donde efectivamente se acabó la lectura, o sea, uno ya no lee en la práctica, uno ya no lee qué es lo que está produciendo el colega que uno está evaluando. Lo que uno hace es mirar la numérica, que es su perfil productivo y la serie de indicadores que lo acompañan para evaluar si debe o no, por ejemplo, ascender en la carrera académica. Y eso efectivamente genera enormes problemas, porque significa que en realidad la sustancia, que es el conocimiento producido, cada vez queda más al margen de cualquiera de estas consideraciones. Y luego está el hecho de que hay esta cantidad de comunicaciones que hacen girar conocimiento nuevo en el mundo, que tampoco es claro, digamos, cómo esto se puede manejar. O sea, efectivamente, pensar de que uno puede vivir al margen completamente de algunos tipos de códigos clasificatorios de las cosas, no parece muy posible, pero a mí no me parece muy posible. Pero entonces, aquí no hay ninguna solución directa. Hay que primero estar presente, y yo me doy cuenta que el país como tal, y sus órganos, por ejemplo, políticos de la NIT o los encargados de las políticas científicas, no están en esa discusión, ¿no? En esta discusión tampoco nuestros principales científicos o asociaciones de científicos, que hay últimamente 3 o 4 importantes declaraciones globales de científicos de punta, entre otros de los propios principales generadores de indicadores bibliométricos, diciendo, digamos, un poco lo que se quiere hacer con la inteligencia artificial. O sea, paremos un momento y estudiemos. Ahora, está claro que eso nadie lo va a hacer, pero paremos y estudiemos, porque efectivamente estamos generando impactos sobre el trabajo real y sobre lo que es el conocimiento producido, de los cuales no éramos conscientes que estos instrumentos iban a terminar produciendo eso. Por ejemplo, la típica discusión que ayer en alguna reunión teníamos acá en la universidad respecto del conocimiento producido por la investigación educacional, ¿no? Bajo las reglas actuales del régimen descrito, es bien probable de que en realidad muchas cosas que uno quisiera estudiar y que podrían tener importantes repercusión en la política, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota, pero que tal vez no tendrían tanto interés para ser publicado en el Journal of Education de no sé dónde. Y entonces, bueno, llega un momento en que efectivamente, como la principal competencia en realidad es por el tiempo de la gente, por la capacidad de atención y por el tiempo de que disponen, donde uno tiene que empezar a optar.
Y si el régimen entero lo lleva a optar por aquello que entra en el perfil de productividad, entonces hay cierto tipo de cosas que hay que decirlo desde ya, no van a existir más, ¿no? O van a existir completamente de otra manera, en otros circuitos, etc. Bueno, luego está toda la discusión de los indicadores de aritmética, que hoy día están cada día más sofisticados, que es cómo el conocimiento se lee en el espacio no de los journals, sino que en el espacio de la web. Y eso es completamente otra métrica. Y ahí viene todo el movimiento de ciencia abierta, bueno, en la cual está el principal centro de la Universidad de Leiden, con la cual nosotros colaboramos, que tiene uno de los centros europeos más importantes de medición de la ciencia, es cabeza en la discusión sobre hagamos de la ciencia un bien público, abierto, accesible a todos, así como Merton lo definió hace no sé cuántas décadas. Y que hay una especie de propiedad colectiva sobre el conocimiento producido por la ciencia en las universidades, y que las universidades quieren mantener de alguna manera su tradición de instituciones de bien público. Entonces, salgámonos de todo este sistema, digamos, que usted llamaba mercantil. Ya no vamos a pagar por tener que publicar y todo este tipo de cosas, bueno, y el control de las 3 grandes o 4 grandes empresas, digamos, que manejan finalmente los índices principales y las principales revistas, todo además integrado, ¿no? Entonces, bueno, como usted ve, no tengo una respuesta. Tengo la idea de que efectivamente es de toda urgencia que nos metamos en estos temas. Francisca tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias por tu interesante presentación. Mi pregunta tiene que ver con lo que he escuchado en las entrevistas del impacto en la formación de los estudiantes. Vemos aquí mucho la producción de conocimiento, pero cómo esta nueva realidad está impactando directamente en qué entendemos por ese perfil de ingreso, por ese estudiante. Entonces, ¿qué ha aparecido en las entrevistas respecto a los propios estudiantes y el cambio del perfil de egreso con esta nueva realidad? A ver, surgen varias cosas. La primera es que en general observo que en todas partes hay una gran preocupación por qué es lo que va a significar en el mediano plazo la enorme presión en todas las universidades por aumentar la cantidad y la calidad de la investigación, y de la investigación particularmente académica que lleva a la publicación en journals y todo. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces en la relación entre ese grupo de profesores cada vez más amplio que está involucrado en eso con respecto al pregrado? Entonces hay una enorme preocupación por lo que alguien en las entrevistas, no me acuerdo si incluso en la que puse por ahí, una cierta posible desvalorización de el pregrado, que se une a toda la discusión mucho mayor sobre cuál es el sentido y el destino de la formación de pregrado. Esa es una. Otra es efectivamente que en esta tendencia, no necesariamente como parte de lo que yo estaba hablando, pero como parte del régimen de orientaciones que le viene a la institución desde la política, no cabe ninguna duda que el perfil de ingreso está siendo cada vez más exigentemente mirado bajo la óptica del acreditador, que quiere verlo como perfil de empleabilidad, que es una manera, digamos, interesante de pensar el resultado de las carreras, no tanto desde el conocimiento interno que las universidades producen y las prácticas que llevan a algún tipo de certificación, sino que es mirarlo desde el exterior, cómo es que el mercado laboral está en condiciones de ser provisto de recursos humanos que estén adaptados a las exigencias de las nuevas condiciones del mundo del trabajo. Y eso va a ser cada día más fuerte por el hecho de lo que está ocurriendo con los grandes cambios tecnológicos en curso, ¿no? Entonces, la pregunta del acreditador a la institución y la pregunta interna que se van a hacer las autoridades y las direcciones, digamos, profesionales de la universidad es, bueno, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a estos cambios? Todas cuestiones completamente legítimas, porque en realidad ninguna de estas cosas uno puede desahuciarlas. Es luego cómo uno las especifica y cómo las
por ejemplo, ¿las estandarizamos al máximo o no? Está claro que Chile ha hecho una opción, se diga sí o no, la ha hecho la CNA en los últimos años de ir a una creciente estandarización de todos los perfiles de trabajo, de productividad, de relaciones. Es decir, hay y la presión por estandarizar efectivamente significa terminar expresando con total claridad qué es lo que uno va a formar en términos de las distintas competencias, y luego cuando viene el acreditador le dice a uno, bueno, pero ¿cómo además usted? Entonces ahora dígame cómo en la práctica usted está logrando este tipo de competencias que usted promete estar formando, ¿no? ¿Cómo están insertas en el currículum? ¿Qué tipo de profesores tiene usted para hacer este tipo de tarea? ¿Cómo evalúa a los estudiantes durante sus estudios para luego poder decir que ha llegado o no ha llegado a esto? Y luego miremos qué es lo que pasa con la información de un futuro que podría todavía ser mucho más sofisticada en esa dirección. Miremos qué pasa con la respuesta propiamente monetaria dentro del mercado laboral. O sea, ¿cuál es la consideración de value for money? O sea, ¿qué valor, cuánto dinero está dispuesto la sociedad a reconocerle a lo que está haciendo la universidad? Yo creo que ese tipo de preguntas son preguntas que hoy día están, uno lee la discusión de la Unión Europea, de la universidad, está lleno de esto, ¿no? Entonces, ahí hay dos, digamos, de este tipo de indicaciones. Pero otra vez que duda cabe que efectivamente todo lo que tiene que ver con la filosofía formativa y con la organización de la formación del pregrado particularmente, y después podríamos también hablar del posgrado, es decir, del posgrado y del doctorado en particular, está hoy día influido por todo esto, ¿no? Esa discusión. El colega Fernández tiene la palabra, y después la Maite. Gracias. Muy brevemente, solo preguntas, ¿no? Más bien en el plano de la opinión que de la constatación de tu investigación. En el caso particular chileno, yo creo que el punto de la producción de indicadores y lo que hablamos del fondo, como decía Javier Pineo, no es lo mismo pasarse por los patios de la universidad siendo un profesor que siendo un profesor que tiene un fondo, siendo un profesor que tiene un fondo. Y toda esta maquinaria que se ha armado de autocitaciones y cuestiones para poder crecer en los indicadores. Yo tengo la impresión que además de la política internacional en esto, además de la industria, digamos, de la editorial, y además del aparato de política pública chileno que premia a la universidad y por lo tanto la universidad replica el incentivo al interno de su universidad, también hay una cuestión de segmentación social de una sociedad que se caracteriza por diferenciarse socialmente en cualquier cosa, da lo mismo en los zapatos que usa, en el apellido que tiene, en la comuna en que vive, en fin. Entonces tal vez dentro del espacio universitario esto tiene una dimensión cultural que nosotros estamos subestimando y que hace difícil desmontar esto, ¿no? Porque no solo es un tema de política, es un tema de identidad social, entonces, en el plano de la opinión, o sea, si tú ves alguna correlación ahí también con esta idea del correlato social. Y lo segundo es, también es lo mismo. Tengo la impresión, que no es una impresión mía, o sea, mirando la literatura, evidentemente, que nosotros lo que hemos estado haciendo, y hay alguna especie al respecto, es transformar las economías periféricas, como son un concepto desarrollista, las economías periféricas, en economías que están exportando materia prima intelectual. Es decir, pasaste de la exportación de cobre, litio, palo, piedra, lo que sea, pescado, a transformarte en un eslabón de conocimiento para patentamientos internacionales que no te reditúan absolutamente nada económicamente a ti como país, pero tú, como creaste el incentivo para hacerlo, para insertarte en ese circuito, terminas exportando materia prima intelectual para estas cadenas de producción de conocimiento y patentamiento. No sé si tú ves algo de eso ahí también. El año 2012, 13, 14, CONICET publicó unos informes bibliométricos donde hablaba de estos indicadores de que llamaba de apropiación y mostraba a Chile como uno de los, con orgullo naturalmente, como solemos hacerlo, era uno de los principales países en producir este conocimiento que se integraba a las cadenas de patentamiento sin rédito de ningún tipo para el país, salvo estar en el ranking.
No sé si tú ves algo en esos dos puntos que puedan contribuir habitual. No, súper punto. Ahora, respecto del primero, yo creo que en realidad siempre la universidad, en cualquier organización, es un instrumento para producir estratificaciones. Lo que pasa es que con una división del trabajo cada vez más compleja y sofisticada, lo que está ocurriendo en todo tipo de sistemas en Chile, y ciertamente también en las universidades, esa estratificación que aparecía relativamente simple, cuando yo por lo menos empecé en la universidad, era de una simplicidad total, eran profesores que eran todos mandarines, que venían de trabajar en el mundo, que estaban trabajando en el mundo del foro como abogados, y yo estudiaba Derecho, y eran profesores ad honorem, y había 2 profesores que se les pagaba, que así era la Universidad Católica del año 60 y tanto, de la década de los 60. Por lo tanto, todas las estratificaciones eran también extremadamente simples, digamos, y más bien venían de la figuración, digamos, si alguien era de la Corte Suprema, obviamente que estaba mejor considerado que el colega de él que venía de la Corte de Apelaciones, en sus distintos ramos. Lo de ahora se ha vuelto cada vez más complejo, y efectivamente todo esto que se decía de tú te puedes pasear por los pasillos, pero tienes o no tienes fondecit, si empieza a ser un indicador, es porque ahora sí estamos en 25 distintos aparatos que están produciendo distintos tipos de diferenciaciones, ¿no? Y los indicadores, por eso también son cada día más numerosos y más variopintos, digamos, porque están referidos a todas las cosas. Mira tú, uno lo puede mirar tan claramente en los famosos rankings internacionales, que partiendo diciendo una cosa, estrictamente cuando salió el primero de Shanghái, de medir 3 o 4 cosas respecto de producción de publicaciones internacionales. Y hoy día, mira tú, cualquiera de ellos, todo lo que tienen, ¿no? Tienen una cosa muy sofisticada respecto de producción de publicaciones, 100 veces más sofisticado de lo que había al comienzo, hace 10 o 15 años, pero luego están midiendo, digamos, compromiso con la sociedad, qué sé yo, bienestar interno de los estudiantes, indicadores de salud mental dentro de la universidad. Y la verdad es que en realidad uno dice la imaginación de indicadores es inagotable. O sea, digamos, cómo a medida además que muchas de estas cosas se puedan efectivamente automatizar, y hasta ahora trabajábamos con datos, como llamamos administrativos, o sea, bastante simple, pero una vez que tú tengas bases de datos masivas en todas las cosas que tienen que ver con la educación superior, efectivamente vamos a poder producir todavía más, en el fondo más diferenciación y mayor estratificación. No creo nada que haya algo como particularmente chileno. Yo creo que esto es estrictamente moderno, y no sé ahora, después de la frase de nuestro presidente, si es moderno capitalista o es moderno en general, porque también moderno confuciano. Porque en la cultura confuciana, en realidad, tú te distinguías por el número de exámenes que habías dado hace 3.000 años, hace 2.500 años. O sea, la capacidad del Estado es tan potente como la del mercado para hacer diferenciaciones, que es algo que en Chile me parece a mí que por barrera más bien de prejuicios no hemos mirado, y ahora tenemos que mirar apuradamente. Los chinos sabrían desde hace 3.000 años, había tres niveles de la burocracia imperial. Y solo el primer nivel, y esto lo dice Weber, así que yo lo estoy repitiendo de él, tenía 10 tipos de exámenes. Y en la manera, decía él, como tú te relacionas con alguien, es preguntándole, ¿y cuántos exámenes ha rendido usted? Y eso es lo que te daba tu lugar en la estratificación. Y eso era imperial, no había mercado, no era nada, eran sociedades feudales, pero el poder, a su vez, tiene grandes capacidades de generar diferenciación. Bueno, y respecto a lo segundo, ni me meto, porque es un enorme problema, y sí creo que está clarísimo que nosotros estamos
siendo reubicados y reubicándonos en el mundo internacional, en la geopolítica de la ciencia internacionales, bastante ingenuamente, en el sentido de que ni estudiamos mucho el panorama y luego producimos una información, bueno, que nos mete, digamos, en la parte de la media hacia abajo de los rankings globales. Pero en realidad no aparecen ese tipo de fenómenos que tú estabas mencionando. Pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué significa que la teoría se produzca en el norte, por ejemplo, ¿no? En casi todas las disciplinas, y que nosotros somos básicamente consumidores de teorías del norte? Pero a su vez estamos cada día más conectados para proporcionar conocimiento primario sobre experiencias locales que en un mundo que valora la decolonialización y valora el surgimiento de las realidades glonacales en su parte más local, efectivamente va a haber un nuevo sector de explotación, entre comillas, del trabajo y del conocimiento producido respecto a esas realidades para integrarla a las cadenas que terminan teorizando. Entonces, finalmente, la teorización de todas estas cosas está siendo hecha más bien en 25 universidades del norte global. Entonces, sí, yo creo que tú tienes toda la razón, pero por lo demás, tú has trabajado en esto, así que deberías venir a contarnos las relaciones entre Alemania y Chile en materia científica. Ha invitado a la profesora. La profesora había pedido así la palabra y después profesora atrás. La profesora había pedido poner la palabra, después el profesor. Quería hacer una pregunta, si te habían preguntado en el fondo de esta tensión respecto a producción e impacto en investigación interdisciplinar. Esta tensión que existe entre el Estado y las universidades cada vez incentivan a una mayor interdisciplina, una investigación para resolver problemas complejos desde las miradas de distintas disciplinas. Sin embargo, después se topan con el freno de grupo de estudio del Fondesit, que en realidad el paper tiene que ser publicado en una revista del grupo, del área del grupo. Entonces, después la publicación interdisciplinaria es de menor calidad, está en los de 3 y 4, no de 3 y 2. Si eso se lo han preguntado, porque claro, incentivan a muchos centros de gran envergadura, de esta colaboración entre colegas de distintas disciplinas. Sin embargo, esa investigación no tiene el resultado o la consecuencia positiva para su carrera académica, su avance. Sí, ha surgido varias veces y ahora me doy cuenta de manera interesante, pero que también es una respuesta realmente muy inicial, que a mí tiene ahora un grupo de estudio que se llama de interdisciplinario, y aquí uno ve lo interesante, esto me lo comentaban unos colegas, que habían hecho el cálculo que obviamente desde el punto de vista de ellos les convenía mucho más ir a ese grupo y usar cualquiera de los otros, pero no por una razón, digamos, de la interdisciplina, sino simplemente por la métrica, porque en realidad combinada las cosas valía más la pena, porque como es un grupo nuevo, todavía no sabe exactamente dónde poner. Entonces, claro, porque este sistema tiene respuesta, no es que la gente asuma ciegamente lo que viene, sino que negocia e interpreta socialmente qué es lo que se está produciendo en el sistema. Pero yo creo que vamos hacia un choque mucho mayor, porque en realidad, por la propia lógica de las investigaciones, cada vez más hay trabajo interdisciplinario. La gente ni siquiera lo llama mucho. Nosotros nunca hablamos en el campo en que yo trabajo, que es el campo de la educación superior, pero que es típicamente un campo como tal interdisciplinario. Y yo le pregunto a mis colegas de dónde vienen, y todos venimos de distintas disciplinas. Podríamos presentar nuestro proyecto en el campo de educación superior, que ahora surgió finalmente, pero muy recientemente, o si no, más bien haberlo hecho en sociología, y otro en ciencia política, y otro en derecho. O sea, y yo creo que efectivamente son el tipo de choques que se van produciendo entre la idea de que uno puede tener como codificaciones externas cada vez más claramente delimitadas para facilitar el trabajo de la política pública, el choque de eso con lo que ocurre desde dentro de la universidad,
que no hemos hablado acá, pero que es el otro gran motor de transformaciones, que es que la propia producción de conocimiento tiene sus propias lógicas, y una de esas lógicas es no solamente la porque en realidad también está esta cosa que ahora empiezan a llamar transdisciplinaridad, pero que tiene que ver con nuevos modos de producción del conocimiento, y donde al final la gente está preocupada de cómo yo devuelvo, entre comillas, el conocimiento a las comunidades con las cuales he estado estudiando. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces, la respuesta a eso es, bueno, pero eso metámoslo en vinculación con el medio. Pero entonces uno dice, no, pero yo estoy haciendo investigación sobre esto, no quiero. No, pero es que en realidad, y uno entiende, porque en realidad, desde el punto de vista de la política, más bien lo importante es que tenga una cabida en estos distintos, lo que uno se pregunta, bueno, ¿hasta cuándo resiste? Porque como es tan fuerte el movimiento interno de producción de conocimiento, se ha alcanzado tal cantidad, magnitud y complejidad y medios de comunicación tan diversos, hasta dónde todas estas otras cosas que en realidad fueron creadas. Oye, Garfield trabajaba con 100 revistas y él hacía a mano todo esto. Ahora ha cambiado y se ha vuelto más sofisticado, pero la lógica que está por detrás sigue siendo la lógica la misma que usaron los fundadores de la bibliometría, cuando en realidad ahora uno se empieza a ver de que esta cosa está siendo desbordada por todos lados. Profesor Carlos Pereira. Oye, yo precisamente en esa línea quería hacer una pequeña intervención algo especulativa. ¿Por qué? Porque la investigación, en el fondo, la producción del conocimiento, es como la traducción de sistemas de codificación y decodificación de un conocimiento acumulado. Entonces un investigador puede decir, mire, voy a hacer una propuesta en un paper y leo 40 o 50 papers anteriores sobre la materia e incorporo mi punto de vista. Y probablemente va a ser favorecido en los indicadores del departamento o de la unidad. Pero cuando uno mira desde la óptica de la inteligencia artificial, los sistemas basados en el conocimiento, los sistemas expertos, mira los frames, los marcos, ¿no? Las redes semánticas, los motores de inferencia, las máquinas deductivas de conocimiento, se da cuenta que ese proceso tiene una enorme facilidad de automatización. Para la inteligencia artificial ese proceso es casi elemental. Y está desde los años 80 ya, digamos, ampliamente decantado. Y hoy día aparecen expresiones que son muy productivas en esa dimensión. Y son también tremendamente eficientes en la representación del conocimiento, en la producción del conocimiento, en la diseminación del conocimiento y en la internalización en el aparato biológico de la inteligencia humana. Porque la sinapsis, 10⁻12 millones de estructuras neuronales, a través de los neurotransmisores, nos generan los potenciales de acción y vivimos. Y como humanos generamos, lógicamente, también una producción de conocimiento. Entonces, en ese entorno, ¿cómo ves tú esta cosa dentro de algunas décadas? En el rol del investigador humano, no quiero compararlo con el investigador artificial, pero que este humano con una estructura, con un sistema nervioso central, digámoslo en términos simples, humano, respecto de un operador, investigador, que emula esa ingeniería neuronal en una máquina con alta eficiencia, productividad y con tiempos y volúmenes incomparables. Sí, yo no veo
mucho qué es lo que va a pasar con todo esto en un par de décadas, pero sí veo que todos los días nos está pasando. O sea, la capacidad que tiene hoy día uno de hacer una gran cantidad de operaciones que son estándares en la producción de artículos que está totalmente estandarizada, en realidad es fantástica. O sea, con una velocidad, y por cierto que todavía requiere trabajo de uno sobre aquello de lo cual está siendo alimentado, pero todas las revisiones sistemáticas de literatura, es obvio que va a cambiar, digamos, en lugares que ocupan dentro de la economía, de la forma, de la praxis con que producimos el conocimiento hoy día, va a cambiar. Nada más que porque vamos a ver, cada investigador va a estar rodeado de del número que quiera de ayudantes robóticos, de inteligencia artificial que van a estar al servicio de producir lo que uno sea capaz de pedirle y de cómo uno sea capaz de conducirlo. Entonces yo creo que eso ya ahora uno lo ve, y se va a producir, a propósito de lo que decía Enrique antes de irse, entre, digamos, lo que se va a producir en ambientes donde esto va a ser más rápidamente adoptado y va a ser usado más rápidamente para transformar las prácticas científicas, que seguramente va a ocurrir en países del norte respecto de lo que vamos a hacer acá, que vamos a estar, digamos, mucho más gradual y lentamente, con mucho mayores desconfianzas del conjunto de las cosas que pone a disposición nuestra esta transformación. Pero sí, yo veo desde ya, digamos, el enorme impacto que va a tener, y ya está teniendo el que va a tener esto. Y uno no puede, bueno, uno puede especular después sobre qué, digamos, cómo esto va a transformar ya más colectivamente la inteligencia capaz de producir conocimiento, que son cosas en realidad nuevas, de pasar de la inteligencia individual a los equipos de trabajo con los cuales estamos siempre preocupados nosotros, a pensar de cómo esto se despliega en un mundo de inteligencia que funciona con relativa independencia digamos, de lo que ha sido considerado propiamente humano hasta ahora. Pero ¿qué vaya a llevar? ¿A dónde nos vaya a llevar eso? Bueno, ya les tocará a nuestros jóvenes estudiantes acá vivir esa experiencia y trabajar bajo esas nuevas condiciones. Bueno, un aplauso para el profesor. Casi una hora conversando a propósito de los nuevos tiempos, los nuevos paradigmas, la escasez del tiempo, de las cosas más breves. Me recordaba que hace un tiempo unos estudiantes me invitaron a un seminario a exponer sobre mi proyecto de investigación. Y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tengo para exponer? 5 minutos. Yo dije, puede ser interesante, me imagino que el diálogo después puede ser largo. No, 5 minutos de preguntas. Porque hay muchos invitados y hay poco tiempo. Entonces es increíble cómo van evolucionando las cosas. Y uno dice, ¿qué hacen 5 minutos? Y en 5 minutos una pregunta puntual, así, oye, ¿qué piensas de esto? Y se acabó, y 2 minutos para responder. Entonces es impresionante cómo se vienen estos nuevos tiempos y estos nuevos paradigmas. Quizás tengamos que seguirlos investigando, lo cual genera una especie de aporía, porque uno dice, oye, estamos haciendo mucha investigación, pero estas cosas se tienen que investigar. ¿Qué hacemos? Bueno, colegas, ya les prometimos que teníamos un tiempo de café muy extendido. Acá en este auditorio hay 5 minutos. Investigadores. Hay investigadores, hay profesores, hay hasta una editora de revista por ahí, hay ex-rectores, ustedes no lo sabían, ex-rectores, así que mucha gente interesante con la cual poder dialogar. Tenemos 45 minutos, no 5 minutos. Y de paso quería comentarles que la invitación, a propósito de marketing académico, decía que los que vinieran al evento se les iba a obsequiar un libro. Espero que no hayan venido al evento por el libro. Pero de verdad, este libro está disponible a la salida, así que pueden retirarlo sin ningún problema, un obsequio de acá de la universidad.